Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de la psicología normal y radical. La psicología normal es el estudio científico del comportamiento normal. Bueno, esto con el fin de describir, explicar y predecir y los patrones anormales del funcionamiento. Además se estudia pues la naturaleza de la psicopatología, sus causas y sus tratamientos. En general se puede describir un área de la psicología que estudia a las personas que son consistentemente incapaces de adaptarse y de funcionar efectivamente en una variedad de condiciones. Los 4 principales factores que contribuyen a que puedan adaptarse un individuo incluyen su composición genética, condición física y su aprendizaje y su razonamiento o socialización. Como antecedentes, tenemos que muchas sociedades antiguas atribuyeron el comportamiento normal a la influencia de espíritus malignos. En la Edad de Piedra se encontraron cráneos con ciertas áreas removidas por medio de agujeros que se hacían con herramientas de piedra, porque con esto se hacían cirugías que según curaban a los pacientes de los problemas mentales que tenían, liberándolos de los espíritus malignos. Platón y Aristóteles también creían que las perturbaciones mentales se generaban dentro del individuo y no por la influencia de las fuerzas externas. El periodo del Renacimiento fue un momento en el que la ciencia floreció y el médico alemán Johann Weber fue el primer médico especializado en las enfermedades mentales y se considera el fundador de la psicopatología moderna. Durante el periodo griego y romano, algunos síntomas de los trastornos mentales se clasificaron en términos como la melancolía, demencia, histeria y alucinaciones. Además se asumió que era el resultado de algún problema físico dentro del individuo. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, se refirió a las patologías cerebrales como humores causados por bilis amarilla, bilis negra, sangre o flemas. A principios del siglo XX surgieron 2 perspectivas opuestas, la somatogénica y psicógena. El primero sostenía que el comportamiento normal tenía orígenes físicos y el segundo sostenía que las causas de los mismos eran psicológicas. Las causas de la psicología normal: la genética. Tenemos a los gemelos monocigóticos y los disigóticos. Los primeros, los monocigóticos, son los gemelos idénticos y los disigóticos son los fraternos. A menudo en el contexto de la adopción, los gemelos monocigóticos deberían ser más propensos que los disigóticos, ya que los gemelos idénticos tienen el 100% de su material genético es idéntico, entonces los gemelos disigóticos solo comparten el 50%. Los factores causales biológicos, tenemos los neurotransmisores, desequilibrios que son como la norepinefrina, dopamina, serotonina y desequilibrios hormonales en el cerebro. Además, también desencadenan vulnerabilidades genéticas y disfunción cerebral y plasticidad neuronal. Hay factores socioculturales. Los efectos de la vivienda urbana y del género son los que hacen la minoría en el estado de ánimo. Además, la generalización sobre las prácticas y creencias puede no captar la diversidad que existe dentro y entre los grupos culturales, por lo que debemos ser extremadamente cuidadosos de no estereotipar a los individuos de ningún grupo cultural. Los factores sistémicos, están los sistemas familiares y la emoción expresada negativamente jugando un papel en la recaída esquizofrénica, y también tenemos a la anorexia nerviosa. Los factores biopsicosociales, esto es la enfermedad que depende del estrés que desencadena. Son las perspectivas en psicología normal y hay una serie de perspectivas diferentes utilizadas en la psicología normal. Además, algunos psicólogos o psiquiatras pueden enfocarse en un solo punto de vista.
y muchos profesionales de la salud mental usan elementos de múltiples áreas para comprender y tratar mejor los trastornos psicológicos. Estas perspectivas incluyen el conductismo, que es el enfoque de la psicología normal y se centra en las conductas observables. La atención se centra en reforzar las conductas positivas y no en reforzar los comportamientos desadaptativos. Se dirige solo al comportamiento entre sí y no a las causas subyacentes. El cognitivo, que es el que se centra en cómo los pensamientos, perspectivas y el razonamiento interno contribuyen a los trastornos psicológicos. Los supuestos básicos son: el comportamiento inadaptado es causado por cogniciones defectuosas o irracionales. Y también, es la forma en que piensas sobre un problema en lugar del problema en sí. Y lo causan los trastornos mentales. Algunos individuos pueden superar los trastornos mentales aprendiendo a usar cogniciones más apropiadas, como el ego débil. También tenemos los impulsos de identificación sin marcar y el superyo demasiado poderoso. Según Freud, creaba neurosis y podía expresarse en síntomas que serían la ansiedad, las fobias o las obsesiones. Pasamos a la psicología radical. La psicología radical, para entenderla sabemos que la conducta humana es un fenómeno que desde la antigüedad se ha interpretado y de diferentes maneras y ha intentado explicar qué hay detrás de nuestro comportamiento o por qué nos comportamos como lo hacemos. La psicología a menudo ha intentado dar respuestas a estas preguntas de diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el conductismo, que es un paradigma de la psicología y su objeto es estudiar la conducta y los procesos desde una perspectiva empírica y objetiva. Vamos a verlo desde la perspectiva de Skinner, el conductismo radical. Bruce Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo y social, inventor y un autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que se considera el comportamiento como una fusión de las historias ambientales de refuerzo. El conductismo radical, según él, es uno de los principales desarrollos teóricos del conductismo y a partir del cual se han surgido diferentes corrientes neoconductistas. También se considera que, aunque es un condicionamiento clásico, es una explicación válida para entender las reacciones hacia un estímulo concreto y no es suficiente para explicar nuestro comportamiento hacia él. Es por ello que Beth Skinner, el principal autor y desarrollador de este tipo de conductismo, consideró y defendió que la conducta humana no estaba causada únicamente por la asociación estímulo-respuesta. La asociación entre la conducta y las consecuencias de esta es lo que se denomina condicionamiento operante. Aquí vemos un experimento que hizo Skinner, donde explica que el término de condicionamiento operante hace referencia al proceso por el cual la frecuencia de presentación de una conducta queda modificada por sus consecuencias. Así, la probabilidad de aparición de una conducta, principalmente por los hechos que sucedieron después de realizar esta conducta en el pasado, está determinada por la conducta operante. También Skinner materializó la demostración de la ley del reforzamiento instaurando el proceso del condicionamiento operante con la jaula diseñada por él mismo y la llamada caja de Skinner. Algunas limitaciones del conductismo radical, han sido impredecibles en el desarrollo del estudio científico de la conducta y sin embargo esta perspectiva tiene el inconveniente que al menos originalmente tiene en cuenta otros factores como la motivación, las emociones, la inteligencia o la personalidad del sujeto.
Las aplicaciones del conductismo radical, tenemos que el conductismo radical ha sido un enfoque en el estudio de la conducta con gran importancia y presencia en diferentes ámbitos, entre ellos el clínico y el educativo. Y bueno, la idea de que la conducta depende de sus consecuencias y que ésta puede modificarse mediante el uso de programas en las que determinadas conductas se refuercen o castiguen, ha permitido que se generen técnicas que hoy en día se siguen aplicando, como bueno, el refuerzo y castigo, que donde se aplica tanto el castigo positivo como el castigo negativo, y son los más básicos y forman parte, bueno, pues de ya la vida cotidiana y es fundamental. En cuanto a los conceptos de positivo y negativo, se entiende como positivo aquel en el que se añade un estímulo y negativo en el que se le quita un estímulo. Se han empleado estas técnicas con el fin de contribuir a disminuir conductas problemáticas y promover otras más adaptativas. A pesar de ello, no tener en cuenta aspectos como los procesos mentales han provocado que la utilidad sea limitada e incluso en algunos casos puede tener efectos contraproducentes. Gracias.